Hola, Dios les bendiga a cada uno de ustedes que están al otro lado de la pantalla. Sean bienvenidos desde sus lindos trabajos, lugares de estudio o desde sus hermosos hogares. Hoy voy a darles un estudio o prédica, no sin antes. Voy a mostrarles lo que la palabra de Dios dice aquí. Dice, cree. Tenemos aquí un foco encendido y dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Y no sin antes dejarles un pasaje bíblico maravilloso, y estoy aquí en la cocina porque hoy día ha cocinado mi madre maravillosa. Esas madres que tenemos, esas madres hermosas que siempre nos aman, nos cuidan. Entonces voy a mostrarles lo que mi madre nos ha preparado hoy, porque estamos en un día de familia junto a mis hermanos y hermanas. Asimismo ustedes tendrán un día donde se reúnen toda su amada familia. Entonces miren, estamos aquí. Y voy a dar este lindo pasaje bíblico. Vamos a irnos al pasaje bíblico con la palabra de Dios. Y sea bienvenido mi hermano evangélico, pentecostés, católico, testigo de Jehová, mormón, bautista del séptimo día, ortodoxo, jesuita, mesiánico, laico, de la iglesia presbiteriana, metodista, si usted es de la religión tradicional china, si es hinduista, musulmán, si usted es de la religión de la unicidad, de la cienciología, entre otras muchas más religiones, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Dice la palabra de Dios en Proverbios 17, capítulo 1, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Entonces es mejor comer una comida en paz, la comida que Dios nos da siempre a cada uno de nosotros, a nuestra amada familia. Pero mire lo que dice más abajo, que casa de contiendas llena de provisiones, que tener una abundancia, pero tener contienda. Entonces tengamos ese amor en nuestra amada familia y comamos juntos de un plato con nuestros amados hijos, nuestros amados padres, nuestros amados hermanos, si usted tiene hermanos o hermanas, nuestra hermosa familia. Y ahora nos vamos a ir con los deberes cristianos. Vamos a leer el capítulo de Romanos 12 desde el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu,
sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues siendo esto ascuas de fuego, amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hola, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a cada uno de ustedes que se encuentran al otro lado de la pantalla. Bueno, vamos a seguir con este estudio maravilloso que es el arte de escuchar. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Bueno, no solo hace que la humanidad trate de escuchar a Dios, sino que Dios también escucha a la humanidad. Además, se aconseja a la gente a escucharse uno al otro. De hecho, el escritor del Nuevo Testamento, Santiago, subraya la importancia de escuchar y que deberíamos ser prontos para oír y tardos para hablar. ¿Y dónde lo dice la palabra de Dios? Entonces nos vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículo 19. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 19. Dice: hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque, dice el versículo 20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuáles son los beneficios de escuchar según la palabra de Dios? ¿Y por qué deberíamos mejorar esta habilidad? El hablar garantiza a una persona cuando es escuchada. Más que nadie, Dios es consciente de este hecho. En varias ocasiones, los profetas, actuando como representantes de Dios, instan a la gente a escuchar a Jesús. Por ejemplo, Él dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a irnos a este pasaje bíblico y nos vamos a ir al capítulo de Mateo, capítulo 11, versículo
15. Y mire lo que nos dice la palabra de Dios. San Mateo, capítulo 11, versículo 15. Y nos vamos a ir con las dos Biblias. Este estudio vamos a darle primero con la Reina Valera de 1960, que utilizan mis hermanos evangélicos, pentecosteses y demás congregaciones. Y luego vamos a leer con la Biblia Católica Sagrada, que es la que tengo del momento, pero hay varias ediciones, tanto en la Biblia evangélica como en la Biblia católica. Entonces dice la palabra de Dios: el que tiene oídos para oír, oiga. Más abajo dice, voy a leer desde el 16 en adelante. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, o endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Pero vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Más abajo dice: entonces comenzaron a convenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón y para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Qué es la tierra de Sodoma o de Gomorra que habla en la palabra de Dios? Era una tierra donde había mucha juerga, mucha prostitución, gente que robaba, la delincuencia, y no creían en la palabra de Dios. Cuando fue Jesús a evangelizarles, porque él estaba con los pecadores, dice la palabra de Dios, y publicanos. Jesús no juzgaba. Entonces a Jesús no rechaza al pecador, claro que no, pero no le agrada el pecado de cada uno de nosotros. E igualmente nosotros que predicamos no podemos juzgar a nadie, porque Dios es el dueño de todo. No podemos juzgar, pero sí tenemos que decir lo que nos manda, que es el arrepentimiento y perdón de pecados para nuestra alma. Entonces vamos a irnos con ese mismo pasaje bíblico ahora a la Biblia católica. Dice la palabra de Dios en la Biblia Católica Sagrada, San Mateo 11, versículo 15. Dice: el que tenga oídos, que oiga. ¿A quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo: hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Entonces se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido.
Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Pues os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y Sidón que a vosotros. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? ¿Bajarás al abismo? Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy, pues os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Miren, voy a leer una revelación para los sencillos. A partir del versículo 25 dice: en aquel momento tomó la palabra Jesús y dijo: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las ha revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Dice la palabra del Señor. Entonces vamos a irnos a esa revelación que está en San Mateo, y nos vamos a ir ahora con la Biblia evangélica. Vamos a ver qué es lo que nos quiere hablar Jesús ahora en la palabra de Dios de la Biblia evangélica, la Reina Valera de 1960. Dice: venid a mí y descansad. San Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Las personas pueden escuchar o no. Es el resultado de una elección consciente para poder acercarse a Dios. Y nos vamos a ir a este pasaje bíblico que está en Éxodo capítulo 20, versículo 19. Mira lo que dice la palabra de Dios en este versículo bíblico. Éxodo 20, capítulo, versículo 19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no moramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros.
No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Entonces aquí vemos que Jesús le habló, o Dios prácticamente, a Moisés desde el cielo. Dios nos escucha en los tiempos de tristeza, así como en los tiempos de alegría. La gente en todo el mundo ora o reza a Dios. Cada hora del día tienen un tiempo para hablarle. La Biblia declara que Dios está escuchando, que Él está atento a sus oraciones. Incluso desde el primer libro de la Biblia muestra que Dios está escuchando con alegría, como Raquel dijo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 30, versículo 6. Mire lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 30, versículo 6. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Ella le estaba por mucho tiempo, muchos años, pidiendo un hijo a Dios. Y Dios la escuchó y le concedió ese hijo. Aunque escuchar puede parecer fácil, a menudo es un trabajo duro. La escucha verdadera quiere darle a otra persona tu atención y posiblemente cambiar sus actitudes cuando escucha. Puede ser difícil esa tarea o ese trabajo, pero el Evangelio de Lucas narra la historia de dos hermanas, Marta y María. Dieron la bienvenida a Jesús como invitado en su casa. Marta se irritó con su hermana porque María decidió escuchar a Jesús hablar en lugar de ayudar a limpiar la casa. Jesús elogió la paciencia de María y el deseo de oír la palabra de Dios. Él instruyó a Marta. Vamos a ver qué es lo que dice este pasaje y nos vamos a ir a Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Dice la palabra de Dios: Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
Escuchar el llamado de Dios en tu vida requiere de paciencia. Este llamamiento que da en las Escrituras es de tener una flexibilidad enorme. No todo el mundo está atento a ese llamado de Dios. Pero vamos a ver un ejemplo cuando Dios llama a Samuel. Lo hace literalmente mediante el uso de su voz, el deseo de realizar la voluntad de Dios. Vamos a irnos a 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Más abajo dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión de Elí, o la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él le respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todos los que habló contigo, o de lo que habló contigo. Entonces Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que viene pereciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Así es Dios cuando visita nuestra casa, nuestros hogares. Hay gente que está dispuesta a escuchar esa voz de Dios, pero también en sus familiares habrá gente que no quiera escuchar, que no quiera obedecer a Dios, o que blasfeme a Dios. Pero Dios nos enseña que en cada casa y cada hogar, por su gracia, Él siempre piensa ya en una persona que tiene para un propósito, el cual Él va a llamar, y Él siempre va a estar con esa persona, pero su casa va a ser bendecida. Es lo que nos quiere aquí hablar en este estudio bíblico. Hay un pasaje bíblico que dice la palabra de Dios, antes de contar un lindo testimonio que está en este pasaje bíblico. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor.
Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 3, capítulo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios nos invita a que entre en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestra familia. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero no solamente en nuestras casas y hogares, sino también el poder asistir a una iglesia y a una congregación con nuestras amadas familias. Más abajo dice la palabra de Dios: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Más abajo, en el capítulo 4, habla de esa adoración celestial. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina. Y había alrededor un trono, un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos, y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y este es un mensaje para la Odisea. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente,
te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así es cuando nos olvidamos de Dios y no nos acercamos o lo blasfemamos. Dice la palabra de Dios que toda blasfemia es perdonada, menos la del Espíritu Santo. Y antes de dejarles con un pasaje bíblico para terminar este maravilloso estudio bíblico o prédica, voy a compartirles un lindo testimonio. Quizás aquí usted se encontrará, sean bienvenidos si usted es actor o actora o actriz o figurante extra de cualquier parte que usted me vea. Bueno, este es un testimonio que cuando yo dejé la prostitución, el masaje erótico, el Señor me abrió una puerta, porque Él dice que cierra puertas y abre puertas. Claro que sí, lo tenemos más claro como hijos de Dios. Y Él me abrió esa puerta del cine para poder ir a hacer rodajes, para poder ir de figurante. Y fue una experiencia muy linda, muy bonita y maravillosa que hasta hoy el Señor me ha permitido ir. Quizás si usted fue actor o actriz o figurante o extra, quizás Dios le apartó de ahí para sus caminos. Pero yo no le quiero juzgar, simplemente quiero darle mi testimonio. Quizás usted le sacó, pero a mí fue lo contrario. Porque a través de que yo me arrepentí de ese pecado, el Señor en cambio me abrió la puerta en el cine. Y por eso es que yo mando en este vídeo o a través de esta página ofertas de empleo para el cine, para la televisión. Porque el Señor empezó a obrar conmigo y me abrió esa puerta para ir a hacer esos rodajes como figurante. Una experiencia maravillosa. Y no solamente a mí, sino a mi amado hijo también. A donde íbamos, a la televisión, a hacer anuncios de televisión como público, o ya íbamos a hacer rodajes para películas, para series. Y le damos la gloria al Señor por esas bendiciones que nos ha dado durante estos años, desde que dejé los malos caminos y vine a los caminos del Señor. Pero empecé a hacerle una promesa al Señor. Y la promesa fue que si en su voluntad está ir a hacer rodajes de películas o de series o para spot, si es la voluntad de que yo vaya a trabajar, es para evangelizar, para poder acercar el reino a todas esas personas que el Señor ponga en el transcurso de rodaje. Entonces muchos verán también los testimonios, tanto de mi hijo y míos, como Dios ha obrado en ese sector, que es el sector de audiovisuales, del cine, de la televisión. Pero quiero decirles que si usted en cambio dejó los caminos del cine o de la televisión y se entregó a Dios, es porque Dios tiene otro propósito en su vida. Entonces, quiero compartir primero un pasaje bíblico donde no podemos juzgar, porque Dios es misterio. Los planes de Dios son perfectos. Y lo que estuve agradecida es que me sacó de esa vida. Y no solamente eso, sino que cuando iba a hacer algún rodaje con mi hijo, que mi hijo también hace rodajes, me daba la oportunidad de disfrutar de él, de pasar con él. Aunque a mi hijo le gusta el fútbol, pero yo no sé cuál será la voluntad de Dios en la vida de mi hijo.
pero sí quiero darles un consejo y una reflexión. Primero, antes de decidir en su vida cualquier trabajo, cualquier estudio, cualquier situación que usted vaya a tomar, no lo haga por su carne, sino déle un tiempo a Dios y ahí en su habitación ore al Señor para que si es en su perfecta voluntad, Él le abra esas puertas donde Dios le quiere tener. O la respuesta que usted quiere recibir en la voluntad de Dios. Y nos vamos a ir a este pasaje bíblico. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios juntos en San Mateo capítulo 7. Si usted también dispone de su Biblia al otro lado de la pantalla, vamos a leerlo juntos. Y si no tiene, ponga atención a lo que nos quiere hablar Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os pedacen. Dice la palabra de Dios, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bueno, con todo del momento decirles que también me quedé sin ese empleo del cine, de la figuración, pero eso ya es la voluntad de Dios. Pero me voy a despedir con este pasaje bíblico. Y con todo, si Dios me provee, voy a seguir dejando esas ofertas de empleo para que puedan ir a hacer esos rodajes. Pero todo está en las manos de Dios. Vamos a ver lo que dice en este ejemplo maravilloso. Quiero darles un ejemplo muy bonito que está en San Mateo 8, capítulo 14. Vamos a ver cómo Jesús sana a la suegra de Pedro. Este es un pasaje bíblico lindo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama.
con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así es cuando Jesús en el caminar te va quitando cosas que tú no las entiendes, pero que Dios en su voluntad sabe que Él ya te tiene otra puerta abierta. Y quiero que pongan la confianza en Dios. El otro día, evangelizando con una chica de este grupo de WhatsApp que el Señor me ha provisto, que es de Jesús. Todos estos grupos de ofertas de empleo, tanto de ofertas de empleo como de ofertas de figuración, son de Jesús, del Espíritu Santo. Me acompañó a evangelizar y ella se quedó atónita porque mientras evangelizábamos pegando los flyers en las calles de Madrid por Tribunal, fuimos a Gran Vía, todo el sector ese le dimos al Señor, al Espíritu Santo. Un señor dijo: yo no creo en Dios, Dios no existe. Pero me admiró la reacción de esta amiga mía ya, que le considero una amiga. Y ella dijo: tengo una punzada en mi corazón. ¿Cómo no puede creer en Dios? ¿Cómo no puede creer en Dios? Pero yo observaba cómo ella actuaba, ¿no? Y yo dije: de verdad está Dios en su corazón. Y ¿sabe qué? Se me vino un pasaje bíblico y quiero decirles a todas esas personas que son incrédulas, ateas, agnósticas y que maldicen a Dios. Quiero compartirles este pasaje bíblico porque quiero que Dios les dé a través de este mensaje unas palabras para fortalecer la incredulidad de no creer en un Dios tan maravilloso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo que nos rodea. Y nos vamos a ir con estos dos pasajes bíblicos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en San Marcos, capítulo 3, versículo desde el 31. Dice la palabra de Dios: vienen después sus hermanos y su madre, los hermanos de Jesús y la madre de Jesús, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre.
Vamos a leer el capítulo 3, ahora a partir del versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Beelzebú, y que por él, príncipe de los demonios, echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamados, les decían en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si su reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, mi casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vamos a ir al versículo 4, dice la palabra de Dios, la parábola del sembrador. Quiero dar este ejemplo maravilloso, porque así es cuando tú crees en Dios, tu casa está en Dios, en esa roca maravillosa, y cuando tú le crees a las promesas del Señor. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entre tanto en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Le enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo.
pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz. Así que si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo llevará fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo comparemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, es lo que nos quiere enseñar el Señor. Hagamos la voluntad de Él y sigamos en la oración, porque la oración tiene poder. Sin más, que Dios les bendiga y que Dios derrame de su amor en cada uno de sus hogares y haga la voluntad en sus vidas. Amén. Bueno, a veces no entendemos la voluntad del Señor. Lo que puedo compartirles es que tuvo una gran oferta, porque ya en el momento de ir a trabajar como actriz figurante, se me abrieron las puertas y los caminos para quizás ser una actriz famosa. Pero como yo amo a Dios, preferí hacer su voluntad. Entonces hubo una empresa de la India que me llamó para decirme que se me va a abrir una puerta que es para ir a hacer un rodaje en la India de unos dioses de la India y que me pagaban 15,000 euros.
Entonces, por eso le quiero decir a usted, niño, joven, mayor, persona ya adulta, siempre consulten a Dios, porque a veces no es la voluntad del Señor. Aparentemente, para mí fue muy bonito. ¡Ay, 15,000 euros! Claro que sí, yo me voy de viaje y voy a ganar ese dinero. Pero no es así, porque Dios sigue teniendo en su vida propósito. Y en eso yo oré al Señor y le dije, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? Y así es como el enemigo pone muchas tentaciones en su vida para que se aleje de la palabra del Señor. Y claro que Dios le va a dar un trabajo, por supuestamente que sí, porque hay que vivir, hay que salir adelante. Y sobre todo yo que tengo mi amado hijo. Pero no es la voluntad del Señor. Y eso es lo que yo les quiero decir de mi parte, que yo hubiese ido, ganado 15,000 euros, hubiese estado feliz. Pero quizás usted no estaría al otro lado escuchando, porque ya hace tiempo que dejé eso de ir de viaje para hacer ese rodaje y que encima no era basado en Dios, en la palabra y en los rodajes que hago. No es necesariamente que sea un rodaje específico, ¿no? De Dios exactamente, que hay películas cristianas y series cristianas, pero era para yo postrarme a unos dioses de la India. Entonces yo no acepté ese trabajo. Hice la voluntad de Dios. Y asimismo es lo que usted tiene que hacer, la voluntad del Señor. No, sin eso no dejé de ir a hacer rodajes. Por supuestamente que no, siempre y cuando sea la voluntad del Señor. Porque mi propósito no es para ser famosa ni para enriquecerme, que si es necesario el dinero, por supuestamente que sí. Hay que vivir, hay que comer y hay que salir adelante. Pero la voluntad del Señor, cuando yo voy a cada uno de estos rodajes, es también para enviar esa semilla que habla la palabra de Dios, como lo acabamos de ver aquí, como dice el grano de mostaza, que de una semilla tan pequeña crecen muchas. Entonces mi propósito para ir a esos rodajes, sea mi hijo y yo, es para también evangelizar y llevar esa siembra, la palabra de Dios. Y quiero compartirte un testimonio muy bonito, que me fui un día a un rodaje y conocí una señora maravillosa, porque yo siempre digo, Señor, dime por dónde o a quién tengo que dar esos flyers. Y esa señora estaba muy triste. Y le digo, ¿qué le pasa? Me dice, mi hija se quiere suicidar y ya no sé qué hacer. Ella pasa bebiendo mucho alcohol, se emborracha, viene a casa borracha, con la ropa sucia. Estoy desesperada, ya no sé qué hacer. Y yo ese día le di la gloria al Señor, porque yo le dije, vale, está bien, vamos a orar por tu niña, vamos a orar por ella. Y, ¿sabe? Me dijeron que también le habían evangelizado a esta niña, pero no hacía caso. Entonces yo hice un clamor por esa niña. Y quiero decirles que haré un tema acerca del suicidio, o también ya lo he hecho, me parece. Pero quiero decirle que le doy la gloria al Señor, porque yo ese día le evangelicé y le dije que esté tranquila, que todo va a estar en las manos de Dios. Y oré por ella, intercedí y le presenté a esas dos personas que le evangelizaban, aunque no pertenecían a mi congregación o no pertenecen
a la congregación de uno, debemos como cristianos orar e interceder. Entonces, yo me acuerdo que ese día tenía una Biblia y le regalé. Y me llamó al cabo de una semana y me dijo llorando que le daba la gloria a Dios, porque por casualidades de la vida se habían encontrado con estas dos personas que le habían evangelizado en la calle. Y la niña fue a su iglesia a congregarse y ya eso del suicidio ya no estaba en su mente, y le damos la gloria al Señor porque solamente Él sabe los propósitos. ¿Por qué me lleva a esos rodajes? Entonces simplemente es dejarle este lindo testimonio y sin más, que Dios siga obrando en cada uno de ustedes y en sus vidas. No dejen de buscar la presencia del Señor en sus lindos hogares y en cada una de sus iglesias. Amén.